Y te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy día de lanzamientos, el día de ayer mis amigos de Kush Audio presentaron la nueva versión de su plugin UBK2. Recordemos que en el año 2012 la gente de Kush Audio lanzaron el UBK1, que es este que te mostraré a continuación, este pequeñín que tenemos aquí comparado hoy con este monstruo que tenemos en el fondo, Megalodon versus un tiburoncito blanco. En su momento nadie esperaba que esos compresores de plugin tuvieran algún tipo de ambiente especial o interesante, más cuando prometían modelar herramientas extrañas, clásicas, vintage de antaño, específicamente sus curvas, y todo gracias al señor Gregory Scott, quien participó en el desarrollo para ese emblemático hardware, el UBK Fabso. Rápidamente este UBK One, por la calidad que ofrecía, se convirtió en una herramienta favorita para muchos, por el carácter que aportaba, por todos esos matices que facilitaba entonces a la hora de controlar la dinámica y de aportar entonces un tono específico al audio. Y la gente de Kush Audio, reconociendo la importancia que ha tenido ese procesador en muchos proyectos a lo largo del tiempo, han decidido entonces actualizarlo a esta belleza que ves en pantalla. Ya agradecemos, tenemos una interface mucho más grande, adecuada para los tiempos actuales, donde trabajamos con portátiles, por ejemplo, o con pantallas táctiles. Eso facilita visualizar controles y etiquetas y se agradece. Conserva lo mejor de la primera versión, pero también vienen muchas cosas nuevas integradas a esa nueva versión que promete claramente potenciar el carácter de la música que pasamos a través del mismo. Y antes de sumergirnos de lleno en cada control para conocer a detalle su función, quiero que lo escuchemos. Yo voy a reproducir una muestra que tengo como referencia, la primera muestra, y voy a hacer uso solamente de ajustes de fábrica para que escuchemos el carácter que aporta, el control dinámico y el aplastamiento que podemos lograr entonces con esta herramienta, muy útil para procesos tradicionales de compresión, pero también para efectos creativos, llevando sus controles a valores extremos, fuera de los niveles óptimos que el desarrollador recomienda. Entonces vamos a escuchar un poquito de eso sobre una base que tengo como referencia. La primera base, posterior les explico controles y cerramos haciendo escucha sobre una mezcla también sobre partes vocales para que escuches el carácter que puede aportar. Así que vámonos con este UBK2 en acción. Y acabas de escuchar entonces un poquito en acción lo que este plugin puede hacer por tu música. Inicialmente nos encontramos con esta perilla por acá de input, la cual viene a ser muy importante para el funcionamiento de la herramienta. Y nos dice Kush Audio que ese es uno de los controles más críticos de ese plugin, ya que si queremos conseguir lo más importante de todo lo que el plugin puede hacer, de todo lo que el plugin nos ofrece, debemos tomarnos unos 30 segundos para juguetear con esta perilla, para obtener los niveles óptimos que se reflejar en el búmetro en la parte superior y que se comporte igual que una clásica consola analógica. Lo ideal es que en la medida que reproduzcas el audio también visualices esta agujita, cómo se está comportando los niveles de entrada. En este caso lo vas a ver en verde, la aguja verde, de hecho aquí está etiquetado IN en verde, y que esté en los niveles óptimos. Si están los niveles óptimos de funcionamiento, vas a obtener entonces el carácter que el plugin promete ofrecer. Así que lo ideal inicial es ajustar entonces esa perillita. Ahora si ajustaste y quieres regresar al valor inicial, dale un doble clic y reseteas el control al valor que viene por default. Y la manera que ellos indican cómo ajustarlo es bastante sencillo. Cerciórate que el input, en este caso esta opción del boo, lo tengamos en trim, que sería recortar. Ese sería un trim, sería básicamente descortar, por llamarlo de alguna manera, ese sería cortar. Vas a ajustar entonces la perilla de entrada hasta que alcance un pico generalmente entre menos 7 decibeles y menos 5 decibeles para un sonido, por ejemplo, como el que tenía yo de batería o cualquier sonido percusivo, donde hayan transitorios pesados en algún momento. Para otras fuentes de audio, por ejemplo, guitarras, voces, sintetizadores o mezclas, ellos nos hablan de entre menos un decibel y un decibel, ¿ok? Entonces lo ideal es escuchar y claramente vas a ver por momentos acá picos, por encima ocasionales o por debajo, pero pues es normal que sean ocasionales. Y cuando estés haciendo esos valores de referencia, entonces son los valores óptimos para el funcionamiento de esta herramienta. Lo ideal será acostumbrarse inicialmente a jugar con el input en su valor trim, observar la aguja y cuando tengas ya todo parametrizado, ahora sí ajusta los demás parámetros del compresor.
Ahora, en la medida que claramente ajustes parámetros, vas a percibir que los volúmenes se te elevan. Entonces, lo ideal es compensar con output para que el volumen no te engañe. Debajo tenemos este trim y un trim que les mencioné. Un trim puede ser muy útil para igualar los niveles de la señal de entrada sin procesar. Entonces puedes tener la señal con recorte y la señal sin recorte. Mientras configuras el compresor, déjalo en trim. Cuando ya tengas configurado los valores, te vas a un trim y ya puedes entonces, como te indiqué, compensar un poco ganancia para tener una señal sin recorte, pero con los niveles óptimos. Con un trim y trim puedes entonces lograr esta opción. Simplemente dando el clic al botón también puedes cambiar o directamente sobre las etiquetas. Simplemente ajustas el input trim y haces un bypass con la señal original versus señal no original, simplemente haciendo esto para que puedas ajustar el volumen y cuando esté en el mismo nivel, entonces ahora sí ajusta los demás parámetros del compresor para que tengas entonces un proceso de compresión óptimo sobre la pista que tengas como referencia. Otro control importante que ellos nos dan aquí es este parámetro que se llama headroom, que lo tenemos junto a la perilla de entrada. Una perilla poco sexy nos dicen ellos, pero que califica como el héroe anónimo de este plugin. Este headroom nos va a permitir ajustar la intensidad tanto de saturación como de smash con, como del compresor básicamente, de forma simultánea. Es como si yo aumentara la ganancia de entrada y con headroom compensara entonces reduciendo o viceversa. En el mundo cotidiano, tener menos espacio para la cabeza significa que es más probable que te golpees tu cráneo contra algo que esté por encima de ti. Y más espacio para la cabeza significa que tienes más libertad para saltar sin correr el riesgo de sufrir una conmoción cerebral. Del mismo modo, esta perilla o ese circuito nos da más espacio. En ese circuito, cuanto menos espacio tengamos libre, más cerca estaremos de una señal que golpee el techo del circuito y como resultado va a distorsionar. Entonces, más espacio para la cabeza es igual a más espacio para grandes picos y transitorios pesados para pasar sin que nada se rompa. Donde tendrás más espacio cuando gires hacia la derecha, cuando tendrás menos espacio cuando gires hacia la izquierda. Entonces, quieres saturar mucho más el audio, comprimirlo más, vete hacia la izquierda. Quieres que suene más suave tu saturación, quizás para una mezcla o un máster, entonces experimenta con valores hacia la derecha. Lo ideal es utilizar el oído para hacer el ajuste correcto. Por acá tenemos el control plane, control de mezcla. Nos ofrece dos modos de operación, el clean y el dirty. El clean actúa de forma tradicional como control de mezcla, señal seca versus señal húmeda para procesamiento paralelo. Pero si te vas al modo dirty, vas a ver que dice SAT más o SAT only. Este modo de mezcla es lo que yo llamo modo furtivo y reubica todo el circuito de mezcla a la salida del compresor, justo antes de la ganancia de compensación y justo antes de la saturación de salida. Este modo nos permite hacer procesamiento paralelo, en este caso asociado a la compresión, mientras conservamos el 100% del color y los efectos de ecualización en ambos saturadores, en este caso el que tienes acá Sound In y Sound Out. Dicho de otra manera, este modo sucio básicamente convierte entonces al plugin en un compresor con saturación y un compresor sin saturación. Lo ideal será que escuches y ajustes la perilla en función del audio que estés procesando. El oído te va a indicar entonces cuando te estás pasando o cuando tienes el carácter ideal entonces para la música que estás procesando o el audio que tengas como referencia. Algo más a mencionar de esta perilla, un trim antes de avanzar, que es muy importante entonces esta opción trim y un trim, es que cuando lo dejas en un trim, por ejemplo, vas a conectar la aguja principal, la aguja de entrada del búmetro principal, a su señal de entrada sin procesar. O sea, que vas a visualizar la señal de entrada sin procesar. Eso es útil para que veas exactamente qué nivel está entrando al plugin desde el DAW básicamente. Y trim, como te indiqué, inserta la perilla de entrada en esa ecuación, por lo que podemos hacer medición del famoso gate staging para obtener los niveles óptimos operativos del plugin. ¿Okay? Parte central baja tenemos ya un ecualizador bastante sencillo, 4 bandas fijas con unos rangos definidos y específicamente tenemos el rango de los bajos. Podemos atenuar menos 16 decibeles o realzar 16 decibeles. Y específicamente estás actuando sobre la frecuencia de 55 Hz. Luego tenemos los medios bajos, donde la actuación directa es sobre los 130 Hz, igual menos 12 decibeles y 12 decibeles de realce o atenuación. Luego tenemos las medias altas, donde tenemos menos 6 decibeles o 6 decibeles de realce. Y aquí estamos actuando específicamente sobre los 632 Hz específicamente. Y por último tenemos las frecuencias altas, en donde también podemos atenuar menos 12 decibeles o realzar 12 decibeles y está ajustado a 13.000 kHz específicamente. Más arriba nos encontramos con la cuestión de aplastamiento, Smash, y esa es la parte neurálgica del plugin en donde nos ofrece 8 presets o 8 modos distintos de compresión en los laterales entonces de esta perilla. Con eso simplemente ajusta la intensidad de la compresión, ¿ok? Es como si fuese un umbral. Pero acá tenemos entonces los distintos modos, que son las 4 a la derecha y 4 a la izquierda, los 8 modos de compresión preestablecidos, cada uno con su propio ataque único, características de liberación, rodilla y relajación únicas,
Y para cambiar simplemente desliza la palanca o toca directamente las etiquetas, los nombres para obtener entonces cada matiz. Cada uno te va a dar un carácter distinto. Necesitas, por ejemplo, un bus de batería, cohesionar los elementos o una mezcla. Tienes el blue, por ejemplo, puede serte de utilidad. ¿Quieres algo más cremoso, más suavecito? Tienes screen por acá. ¿Quieres aplastar, distorsionar un poco más? Tienes este squish. ¿Quieres algo más suave para una parte vocal, tipo jazz, por ejemplo? Tienes este smooth. Lo ideal es escuchar, como te indico, experimentar y vas a ir conociendo cuál se ajusta más a lo que quieras y se complementa con Smash. Ajustas cuanto quieres. Más arriba nos encontramos entonces con las envolventes, no pueden faltar en un compresor. Como es la liberación, puede ser rápida o puede ser lenta. Y enfrente el ataque puede ser rápido o lento. Búmetro que indicará, como te indiqué, los niveles de entrada, los niveles de salida en amarillo y la reducción de ganancia en rojo. Es decir, cuánto estás comprimiendo lo verás en la agujita roja. Compensas con Make-up, compensación manual y un filtro sidechain que va de 0 a 300 Hz básicamente, aquí girándolo totalmente, con el cual lo que hacemos es insertarlo a la cadena lateral que alimenta todo el circuito detector del compresor, y eso tiene el efecto de reducir la reactividad del compresor a la energía de bajas frecuencias, lo que nos permite pues tener una compresión mucho más limpia y efectiva sobre el audio que estemos procesando. Y de hecho podemos usarlo para dar esa cantidad de bombeo cuando deseamos, o más pegamento también cuando deseamos que suene más densa, una mezcla también. Así que lo ideal será experimentar. Y tenemos acá la saturación de entrada, puede ser ligera o bien pesada. Aquí vas a visualizar cómo se encuentra, puedes activarlo o desactivarlo si no quieres saturar la entrada. Y enfrente también tenemos saturación, pero de salida, activa o desactiva, y puede ser ligera o también puede ser intensa. Y ya en la parte inferior nos encontramos con el bypasseo del plugin. Tenemos entonces las categorías, desde aquí eliges entonces qué quieres procesar: bajos, buses de batería, guitarras, mis backs, que tendríamos el preset por default, o vocales. Y en la parte inferior, dependiendo de la categoría que eliges, por ejemplo, elijo guitarras, aquí me aparecerían solo preset para sonidos de guitarra. Con las flechas te desplazas entre estos presets y puedes ver que hay un LED verde. Este LED verde indica cuando tengo el preset por default. Cuando yo muevo algunos de los elementos, algunas de las características del plugin, se convertirá en rojo. Allí lo ves, indicándome que ya no es el preset inicial, sino que sufre una modificación por mi parte. Entonces el color rojo te mostrará cuando hayas modificado un preset original, y el verde cuando estés utilizando un preset de fábrica. Puedes renombrarlo desde acá, puedes borrarlo desde acá, sobreescribir este preset, o puedes aquí guardar los tuyos. Puedes crear una nueva categoría y con las flechas desplazarte entre las categorías, o puedes renombrar esa categoría o puedes eliminar la categoría. Desde acá puedes determinar, también visualizar en el búmetro de entrada, niveles de entrada y salida o reducción de ganancia. Desde aquí tienes para activar también el trim o la señal recortada con el trim, pero también puedes visualizar etiquetas en los controles para visualizar qué estás ajustando, cuántos. Por ejemplo, aquí la ganancia salida, usaría simplemente el oído en el caso que inhabilites esta opción, pero cuando lo activo vas a ver que me aparecen los valores en decibeles. Igual para cada control, que estaría usando valor porcentual o valores acá de saturación, pero si lo quito no habrán valores. Ya es cuestión de gustos. Y desde aquí hago inversión de polaridad. Claramente Help, donde tendría acceso a toda la ayuda del plugin. Y eso es lo que nos ofrece entonces esta UBK versión 2. Pasemos a escucharlo sobre otras fuentes que tengo como referencia para que escuchemos un poquito más el potencial que él mismo encierra. Voy a pasarlo entonces sobre una parte vocal para que escuchemos ahorita este plugin, cómo nos permite aplastar, controlar la dinámica de una parte vocal y generar efectos creativos básicamente sobre la misma. Si te gusta saturar, distorsionar voces, viene a ser muy útil. Y te adelanto que si quieres probarlo, hay un trial del mismo funcional durante 14 días para que de primera mano lo puedas probar, o si quieres hacerte con él por lanzamiento, actualmente tiene un descuento bastante importante. Así que a través del enlace que voy a dejarte en la descripción del vídeo, puedes entonces pasar y probar de primera mano esta belleza de plugin. Por ahorita escuchamos un poquito el mismo en una parte vocal y posterior en una mezcla que tengo como referencia. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind.
I got a love on my mind, a love on my mind. I got a love on my mind, a love on my mind. Y acabas de escuchar un poquito entonces esa nueva belleza de Kush Audio, su UBK2. Puedes probarlo tú mismo, te reitero, el enlace está en la descripción. Acércate al trial del mismo funcional durante 14 días o ve por él adquiriéndolo a través de ese mismo link. Tiene un descuento especial por lanzamiento, así que tócalo de primera mano para que veas el potencial que encierra. Yo con esto cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, demuéstralo con un gran like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y nos veremos próximamente en una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.